Fíjate que el día domingo se celebran o se celebró, fue el cumpleaños de los derechos humanos, por así decirlo. 75 años ya de la creación, de que naciera la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde los ganadores de la Segunda Guerra Mundial decidieron firmar ya este documento, construir este documento, donde se fueron adhiriendo otros países y que a la postre trajo como consecuencia la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Como la conocemos hoy en día. Y a razón de esto me gustaría como quedarme en un escenario más nacional que local en esta ocasión y que viéramos qué ha pasado en México en este aniversario, en este cumpleaños de los derechos humanos, a partir de la reforma constitucional del 2011, donde finalmente empiezan a existir los derechos humanos en México, por lo menos desde la Constitución. Y me gustaría, si me permites, que empecemos a hablar de lo positivo que ha pasado en México en el tema de los derechos humanos, para que no perdamos audiencia tan pronto y que provoque interés de todas y de todos la audiencia que dignamente te sigue a ti y a todos los que estamos colaborando contigo. ¿Te parece bien? Por favor, adelante. Pues mira, encontramos varios avances ya en este año, de 75 años de los derechos humanos, en cuanto a las acciones de gobierno y políticas públicas que han garantizado los derechos sociales. Inclusive motivar que en ellos se vuelven ya derechos constitucionales, como son las medidas de protección para las personas adultas mayores, con el tema de las becas y apoyos a las personas adultas mayores que ya todos conocemos, el fortalecimiento del desarrollo social en la población en situación de mayor vulnerabilidad, mediante los diversos programas sociales que ya también tienen un nivel de constitucionalidad fuerte o fortalecido, y que tiene un fuerte interés ideológico para romper con la desigualdad en el país. Asimismo, el trabajo digno ha sido destacable en este sexenio, pues seamos honestos, se alineó el periodo de cumplimiento a la obligatoriedad del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, de generar condiciones dignas y competitivas en las relaciones de trabajo, y la llegada de un gobierno que está más alejado de la derecha extrema y más o menos se acerca a ser de centro izquierda, motivando entre algunas acciones el incremento del salario mínimo, los avances de la reforma laboral, y bueno, y está a punto de que se cumpla la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas en lugar de 48, por ejemplo, ¿no? Otro de los avances en algunas líneas es la defensa de los pueblos originarios en el Estado mexicano. Finalmente el Estado mexicano ha estado dando la cara y protegiendo los derechos a los pueblos amenazados por intereses materiales, como un ejemplo es la defensa de Wirikuta, que así se le llama, que ha estado amenazado desde el año 2010 por la explotación minera en empresas de empresas canadienses, donde se firmó inclusive un decreto que reconoce, protege, preserva y salvaguarda los lugares. Increíble, hablando ya de sitios sagrados y rutas de peregrinación, como es o sea, las comunidades como las de Huichol, Cora, el de Mexican, que es el de los de Jalisco, Nayarit, Durango, San Luis Potosí. Y bueno, finalmente este decreto lo que busca es crear una comisión interinstitucional para fungir como un grupo de trabajo especial que busque precisamente diseñar, ejecutar y evaluar las políticas. Eso es súper importante. Otra buena noticia es el activismo que México ha tenido a nivel internacional contra el tráfico de armas. Pues la Embajada Mexicana en Costa Rica envió, que es donde está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, envió un oficio al secretario de esta corte solicitando precisamente se genere una opinión consultiva sobre las actividades de las empresas de armas y sus efectos a los derechos humanos, así como la negligencia de estas actividades comerciales, a razón de las presiones que ha habido a nivel internacional, Toño, en cuanto a
a que se abra el mercado de armas en México como actualmente se tiene en Estados Unidos, situación que ha sido muy contenida por el Estado mexicano, ¿no? Eso digamos que son las buenas noticias. Ahora, si quieres, te platico cuáles son las malas noticias. A ver, ¿hay malas noticias Sí, en claro. derechos humanos? Imagínate, a nivel nacional, el Estado mexicano no ha sido muy puntual, como lo esperábamos al inicio o en campaña o cuando inició el sexenio. Más que nada, Toño, no por un presidente que es el que tenemos actualmente, que tiene una enorme simpatía con todos los mexicanos, sino por toda la bola de personajes infiltrados que se colaron a las filas de la 4T, como son los Barbosas, los Lili Telles, los Huerta, los José Juanes Espinosa, que se replican en todos los estados, en todo el país, y que vemos no solamente en los puestos de elección popular, sino también en los puestos directivos y operativos que trabajan en el Poder Ejecutivo, Legislativo y bueno, y se han mantenido vigentes en el Poder Judicial, que al final estos han sido, Toño, los que han provocado que se frene mucho el tema de permear los derechos humanos dentro de la 4T o de las estructuras de gobierno, porque son finalmente los que operativamente realizan las acciones. Esperemos que para lo que viene hacia adelante, pues finalmente ya se pueda quitar de raíz todos estos personajes que son de todo tipo, son desde personal administrativo, operativo, directivo, que son la famosa llamada burocracia dorada, que no se ha quitado de los gobiernos y que mientras siga esta famosa burocracia dorada, pues no se van a poder lograr los proyectos. Y mira, dentro de las responsabilidades que tiene esta burocracia dorada, aunque la cara es Andrés Manuel o los secretarios o las secretarias, la realidad es que el personal operativo tiene una alta responsabilidad porque son los que operan los programas sociales y los programas y las políticas públicas, etcétera. Y a consecuencia de esto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Ángel Pro Juárez fueron muy asertivos al tocar estos temas de cuáles son como los temas delicados que tenemos en México, ¿no? Uno, pues es las desapariciones que no han cesado, Toño, y en este año sucedieron episodios de extremo horror como el de Lagos de Morenos, y que inició también se inició la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en donde están buscando disminuir cifras y herramientas como el Banco Nacional de Datos Forenses. Todavía no funciona y ya lo quieren minimizar. Finalmente nos faltan más de 100,000 personas desaparecidas y esto no disminuye. Ese es uno de los temas delicados. Otro de los temas es que creció en varias regiones, no solamente en una, sino en múltiples regiones, el control territorial de organizaciones macrocriminales. Ejemplos son el deterioro de Chiapas, por ejemplo, o la incapacidad del Estado para someter a la justicia a los asesinos de los jesuitas, no sé si recuerdas los jesuitas que asesinaron en Cerocahui, que es una muestra de una realidad, aunque se presenten cifras de incidencia muy optimista, ¿no? En donde se han bajado los niveles de violencia, pero en realidad es que la violencia pues, no ha parado. Oye, aquí la cuestión es, y lo lamentable es que el presidente de la República dice, pues yo no veo esa incidencia, es más, ha reducido el índice de delincuencia, de robos, asaltos, muertes. ¿Quién le hace o quién le llevará los números al presidente? Es que eso es precisamente lo que te mencionaba, esta burocracia dorada, que está conformada por analistas, personal de apoyo, directivos, pues son renuentes a que no cambie México. Y como son los que generan la información, son los que generan este tipo de situaciones, pues obviamente lo que provocan es esto, generar una mala información.
Y también es la desesperación de la burocracia novata que llegó a puestos directivos de primer nivel, que desesperados por dar buenos resultados, tuvieron que recontratar a mucho de este personal perverso, pues para que le sacara la chamba del diario, ¿no? El oficio, el reporte, la estadística, el dato contundente, etcétera, y no las grandes políticas públicas que finalmente estas desaparecieron con tal de cumplir, como con lo del diario. Y eso, pues, es mucho de lo que pasa, Toño. Por ejemplo, a razón de esto que estamos platicando, la impunidad no se remontó precisamente por lo mismo. Finalmente, transformar las disfunciones fiscales, lo que tenemos hoy es el anuncio de una reforma judicial, por ejemplo, que incluye elecciones por voto de los integrantes de la Suprema Corte, y si se llega a cristalizar y se vuelve a dar, pues va a ser sumamente delicado para este Estado de Derecho, en donde los jueces y las juezas no pueden ser populares, no pueden ser por encima más populares que técnicamente funcionales. Y entonces entramos en una dinámica de popularidad para el Poder Judicial, y eso no lo podemos permitir. Es otro de los temas delicados que estamos viviendo, y que esto va a motivar mayor impunidad en el Estado mexicano. Otro de los temas, Toño, es... Sí, dime. No, perdón. Termina. Sí, otro de los temas es que antes de que llegara al poder la 4T, pues buscaba la desmilitarización del país. Es una de las banderas que nosotros, como Voz Ciudadana, hemos venido encabezando desde que Felipe Calderón estuvo en el poder, buscando que se desmilitarizara. Sin embargo, el poder militar en México actualmente ha crecido y se anuncian enormes reformas para entregar legalmente la Guardia Nacional, por ejemplo, al Ejército, sin controles civiles externos, mientras comunidades como Xochimilco defendieron su territorio de la militarización. Otro de los temas es cuántos aeropuertos están controlados ya por los militares, cuántos aviones están, ya tienen su línea de aviones, ya tienen sus hoteles, manejan, o sea, eso es militarizar al país, y eso no podemos permitir que siga sucediendo, porque es delicado esta situación. El poder militar debe de estar limitadísimo por el nivel de violencia y de fuerza pública que representan ellos. Otro de los temas delicados es la crisis migratoria. No se revirtió. Los eventos en Ciudad Juárez de este año mostraron evidentemente el impacto de la negligencia en la vida de las personas que se encuentran en situación de movilidad. El caso Ayotzinapa, por ejemplo, no ha sido resuelto, y se ha consentido al ejército, derivado del mismo poder militar, se ha consentido al ejército para que no entregaran todos los documentos necesarios para que se esclareciera lo ocurrido. El GIEI, que tanto luchamos porque se mantuviera en México en gobiernos anteriores, de nueva cuenta se vio obligado a tener que dejar el caso. El famoso mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico, que investiga la guerra sucia y las violaciones graves a los derechos humanos del 65 al 90, no han podido acceder a los archivos militares, evidentemente por el mismo poder militar que existe, y ha continuado con la exigencia de que pues sin archivo no hay verdad, ¿no? Por ejemplo. Otro, los riesgos enfrentados por activistas no disminuyen. Seguimos siendo los defensores y los periodistas la población o comunidad de más alto riesgo por realizar su trabajo. Ejemplos muy claros: los defensores comunitarios como Eustacio Alcalá, Ricardo Lagunes, Antonio Díaz, siguen desaparecidos, por ejemplo. Y pues la muerte de nuestros compañeros periodistas aquí en el estado de Puebla, ¿no? Es muy evidente lo que está sucediendo. Hablábamos mucho del espionaje en la época de Peña Nieto y Felipe Calderón, pero el espionaje con Pegasus no ha desaparecido. El mismo Centro PRO, durante el 2022, tuvo 2 personas de su equipo que fueron espiadas en reiteradas ocasiones con el mismo software Pegasus. ¿Quién maneja esto? El ejército.
por ejemplo, y esto sigue. No se ha agilizado la excarcelación de personas inocentes por la defensa de sus derechos, por ser defensoras como Keren Ordóñez, sobreviviente de tortura que luchó por su libertad en Tlaxcala, y las mujeres que enfrentan condiciones carcelarias atroces, como lo muestra el aumento de suicidios en los eferesos de Morelos, por ejemplo, ¿no? Otra, la Comisión Nacional de Derechos Humanos sigue su deterioro y sigue mostrando una creciente pérdida de autonomía y se está partidizando cada vez más. La renuncia, un ejemplo muy claro es la renuncia del Consejo Consultivo, que es síntoma de esta descomposición, aunado al terrorismo laboral sistematizado que se vive por órdenes de quien es el titular de recursos humanos de dicha comisión, que dicho sea de paso, fue empleado y gente cercana a Luis Videgaray, por ejemplo, ¿no? Imagínate qué tema tan delicado, ¿no? Claro. Y bueno, perdón, ¿con qué rematas? Nos gana el tiempo, Luis. Sí, no, pues nada más decirles que los derechos humanos no van a mejorar ocultando las cosas, Toño. Necesitamos visibilizarlo para poder resolverlo de manera digna y de manera correcta. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Te mando un fuerte abrazo, Luis. Gracias por tu colaboración y nos escuchamos el próximo martes. Claro que sí, abrazo fuerte. Abrazo fuerte, gracias, Luis Soriano. 9 de la mañana con 2 minutos cortos.